¡Hala! Ya estamos aquí otra vez. Vamos a ver al último de los racionalistas, ¿vale? Que es Leibniz. Lo primero que tenéis que pensar ya nada más empezar, es que este hombre es por encima de todo un científico. De hecho, a Leibniz se le llama habitualmente, ¿no?, en el mundo de la filosofía, en la historia, el gran relojero, porque él percibía la naturaleza, como vais a ver ahora, como una especie de todo que está perfectamente organizado y donde todo está completamente bien encajado. Vamos a los apuntes, vamos haciendo la explicación y al final los deberes. Venga, al lío. Leibniz dice: habitamos en un mundo que es múltiple y diverso. De hecho, si ahora mismo miráis alrededor vuestra, vais a ver la cantidad de cosas que os están rodeando, ¿no? Este mundo tiene que estar formado por pequeñas unidades que él decidió llamar mónadas y que inevitablemente se relacionan entre sí formando sustancias más complejas. Vale, esto es un principio de física básico, ¿no? Nosotros hoy en día de lo que hablamos es del átomo. El átomo es una palabra que inventó ya Demócrito, ¿no?, en la antigua Grecia, los presocráticos, que decía que es verdad que tú puedes coger cualquier materia y la puedes ir dividiendo en cachitos, pero tiene que llegar un momento en el que ya no puedas seguir dividiéndola más, y a eso lo llamó él, a esa partícula le llamó átomo, que significa indivisible. Bueno, Leibniz opta por el concepto mónada, que significa uno. Esas partículas pequeñitas, piensa él, que se van uniendo hasta formar sustancias un poco más complejas. Dicho de otra manera, esto que tenéis aquí es el resultado de que las mónadas se han ido uniendo, según una ley que vamos a ver ahora, hasta configurar lo que es una mano, ¿vale? Sigo. ¿Dónde se encuentra la posibilidad de que esa infinitud, ese mundo múltiple, diverso y variable, llegue a constituir un cosmos? Atento a esto. Ordenado y unitario. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver, lo primero, ordenado. ¿Ordenado qué significa, Carlos? Porque si tú te das cuenta, nosotros vivimos sometidos a la ley natural. Y la ley natural sigue siempre un orden. El día y la noche. La vida se abre camino siguiendo unas pautas que dicta la ley natural. Digamos que todo lo que nos rodea no es un caos, sino que responde a algo que está, parece ser, ¿no?, perfectamente ordenado para que suceda de esa manera. De hecho, todas las leyes físicas que existen se pueden llegar a demostrar mediante ecuaciones matemáticas, porque es que es verdad que siempre pasa. O sea, si las cosas se caen siempre, porque no vivimos en un mundo caótico. Yo sé de sobra que si yo cojo ahora mismo esto y lo suelto, se va a caer. Claro, no se va a caer si vivo en un mundo ordenado donde existe la ley de la gravedad. Luego, según Leibniz, todo está en un mundo ordenado. Pero es que además él añade otro término, que es unitario. Y es curioso, yo también lo he pensado muchas veces esto, en mis paranoias mentales. Y es que tú dices, yo ahora mismo me estoy viendo, ¿no?, en la pantalla. Digo, y me veo como un 1. Digo, ¿y yo por qué me veo como un 1 si yo lo que estoy viendo es una ceja, un ojo, mis grandes orejas, la nariz, el pelo? Al final, por alguna causa, mi razón, mi cerebro, cuando percibe una realidad que es diversa, lo acaba convirtiendo en un 1. De hecho, tú vas de lo más pequeño a lo más grande y acabas siempre en un 1. Lo decíamos una vez en clase, ¿no? Dice, yo estoy ahora mismo delante de un grupo que está en una clase, que forma parte de un colegio, que está situado en un pueblo, que está en una provincia, y así hasta que al final acabas diciendo que forma parte de un universo. Luego dice Leibniz, este orden en el que vivimos todos, además nos hace percibir la realidad siempre que la miramos como un 1. Es algo así como decir que si no fuera así nos volveríamos locos. Pues claro, yo no sabría que me estoy viendo a mí mismo como un 1 si cada vez que me viese tuviese que estar pensando diente, nariz, ojo, boca, pupila, pelo. Sería una locura. Luego las mónadas se unen haciendo sustancias más complejas, pero siempre dentro de un orden y para que tú percibas la realidad siempre como un 1, como una unidad, aunque sea diversa. Sigo para adelante, porque ahora la pregunta es, oye, ¿y yo por qué percibo las cosas como un 1? Y esto nos va a llevar al concepto de armonía. Armonía. Aquí está. ¿Por qué existe este mundo y no otro? Dice él, muy sencillo,
por el principio de conveniencia o elección de lo mejor. O lo que es lo mismo, entre todos los mundos posibles, Dios ha elegido este. En un mundo así lo que tiene que gobernar es la armonía más perfecta. Claro, el principio de armonía empieza definiéndose como un principio de conveniencia, que traducido significa que esto es así, ordenado y unitario, porque nos conviene, si no es que nos volveríamos absolutamente locos. Bueno, ¿y esto es así por alguna razón? Sí, porque Dios lo ha hecho así. Es decir, Dios cuando crea el mundo establece ese principio de conveniencia para que cuando tú percibas la realidad, la percibas como un uno armónico y perfectamente ordenado. Luego el principio de conveniencia, Leibniz lo asocia al principio de lo mejor. Es decir, las cosas convienen porque es lo mejor que nos puede venir para no volvernos locos cuando percibimos la realidad, ¿vale? Seguimos profundizando en el concepto de armonía. Todo sucede, dice él, en un orden que es perfecto, porque Dios, que es el gran relojero, ha sincronizado todos los movimientos y pensamientos en una armonía preestablecida. ¿Qué significa esto? Pues que todo lo que existe es como la maquinaria de un reloj antiguo, ¿no? Por eso se le llama el gran relojero que os decía antes. Tú abres un reloj y ves un montón de piezas que no tienen nada que ver la una con la otra. Cada uno desempeña una función completamente distinta, pero todas funcionan para que el reloj dé la hora de forma exacta. Por eso nosotros nunca tenemos la sensación de que vivimos en un caos. Ya se ha encargado Dios de que todo lo que suceda, suceda por algo. Cada mónada, a su vez, es una imagen de la divinidad, capaz de conocer el sistema del universo. Esto es lo que se llama el panteísmo, es decir, ser consciente de esa realidad. Aquí Leibniz lo que hace es ir todavía más allá. Y se dice, vale, ya tengo el principio de conveniencia, todo es un uno, todo es un ordenado, pero para que esto suceda, deduce él que cada mónada tiene que saber qué función tiene que desempeñar. Pues claro, si las mónadas van a su libre albedrío y se van juntando como les da la gana, el resultado final es que yo no percibo la realidad como si fuera un uno, ni como nada ordenado. La única posibilidad, dice Leibniz, es que en cada mónada haya un pedacito de Dios. Algo así como decir, aquello que os decía del papelito, ¿no? Que en cada mónada tiene que haber parte de Dios. De manera que cada mónada sabe lo que tiene que hacer para formar esas sustancias más complejas que luego a mí me permitan, cuando miro la realidad, ¿no? Pues contemplarla como un uno, un bolígrafo, un pendrive. ¿Por qué? Porque cada mónada sabía perfectamente dónde tenía que ponerse y dónde tenía que pegarse para formar un uno. De aquí se deriva el término panteísmo, que ya nos ha aparecido antes, y es que según Leibniz, dado que cada mónada contiene ese pedacito de Dios, que es el que le dice qué es lo que tiene que hacer, cuál es su función, Dios está en todo lo que existe. Luego, cuando tú miras alrededor, tú lo que estás viendo por todas partes es a Dios. Concepto de panteísmo. Sigo. Tiro para abajo. Adiós, Leibniz, te dejamos ahí. Problema de la libertad humana. Claro, todo lo que procede de Dios debe obedecer a su opción por lo más perfecto. Hombre, está claro que si Dios es perfecto, todo lo que ha creado se entiende que va a ser perfecto. Y lo más perfecto lo es porque detrás existe siempre una razón. Es decir, no tiene sentido creer que Dios ha creado algo sin que eso obedezca a un motivo. Tiene toda la lógica del mundo. Es decir, si esto es así, tiene que ser también por algo. Es decir, Dios no es caprichoso. Dios hace las cosas y las hace perfectas. Y si las hace perfectas es porque tiene razones para hacerlas de esa manera. Y como Dios es perfecto, todo lo que Dios haga será perfecto y tendrá que ser seguro, plenamente justificado por la razón. Según Leibniz, nada sucede por azar, sino que todo corresponde a ese plan divino, ¿no?, que nos permite a todos ver la naturaleza como un orden único, ¿vale? Como donde todo, como decía antes, está perfectamente ordenado. Dios no es caprichoso.
Dios es perfecto y por lo tanto todo lo que hace es perfecto. De manera que todo lo que suceda tiene seguro, dice Leibniz, que responder a la voluntad de Dios. En ese mundo nosotros somos conscientes de que a veces, ¿no?, las cosas pueden ser de muchas maneras diferentes. Es lo que él llama el principio de contradicción. ¿Qué significa esto? Pues que el principio de contradicción nosotros lo vivimos diariamente, y es cuando pensamos que algo va a pasar de una manera determinada, ¿no?, porque establecemos una relación causa-consecuencia y resulta que no pasa. Entonces dice Leibniz, vamos a ver, acostúmbrate a que tú no eres Dios y que por lo tanto va a haber muchas situaciones en las cuales no vas a comprender por qué pasa algo. Eso lleva al ser humano, dice Leibniz, a vivir en un mundo de continuas contradicciones. A mí esto me recuerda mucho a lo que estuvimos viendo antes de Spinoza, ¿no?, ese mundo imaginario en el cual cada uno, como percibe la realidad de una forma determinada, cuando la realidad no coincide con lo que él piensa, ¿no?, porque vive en ese mundo subjetivo, pues entra como en shock, no le cuadran las cosas. Este principio de contradicción, Leibniz entiende que es normal que nosotros lo percibamos así, puesto que no estamos capacitados para comprender siempre por qué Dios hace las cosas, y en ocasiones pues nos vamos a quedar como mirando y diciendo, ¿y esto por qué habrá sucedido?, ¿no? Pensar la cantidad de cosas que nos suceden en esta vida que no entendemos por qué nos tienen que suceder. Ese es el principio de contradicción en el que el ser humano vive continuamente. Dice, pero es su razón la que le dicta un principio de elección que Leibniz va a llamar el principio de razón suficiente, que justifica siempre que la elección realizada obedece a la necesidad de que algo suceda así para que la maquinaria del universo se mueva en la dirección que Dios ha previsto. Señores, esto se llama el destino. Y es que tú no vas a entender absolutamente nada, pero tienes que tener en cuenta una cosa, que es lo que él llama el principio de razón suficiente, y es que si ha sucedido es porque Dios considera que tiene que suceder para que el universo siga funcionando de la manera que él ha previsto, que es la manera perfecta. Luego, lo siento mucho, tú vas a entrar en crisis, tú no vas a entender muchas cosas que te pasen. Tienes como recurso, dice Leibniz, el principio de razón suficiente, y es darle a Dios la posibilidad de que sea Él el que organice este mundo, de manera que aunque tú no lo entiendas, confíes en que si las cosas pasan es porque tienen que pasar, porque todo está manipulado y controlado por la voluntad de Dios. Es necesario incluso, dice, cuando en muchas ocasiones ni siquiera conozcamos las razones que expliquen por qué algo sucede así. Vale, para terminar, Leibniz, quiero introducir un concepto que no está en los apuntes, pero sí lo voy a preguntar, ¿vale? Es el concepto de determinismo, que va asociado a Leibniz. Ya os habéis dado cuenta de que para Leibniz las cosas pasan porque Dios quiere. En clase a veces vosotros me habéis hablado de que creéis en el destino, es decir, que hay cosas que suceden, que se escapan a nuestro entendimiento, pero que acaban teniendo una lógica. Lo que se está poniendo en duda aquí, señores, es la libertad humana, porque claro, la pregunta sería, entonces, Carlos, cuando yo tomo una determinación y tomo una decisión libre y hago algo, ¿cómo sé yo que eso que he elegido lo he elegido yo? Porque según Leibniz, esa elección es necesaria según Dios. Claro, Dios quiere que todo funcione de una manera determinada. Si tú eres libre y eliges algo, según Leibniz, tú no estás eligiendo nada, porque esa elección ya la había pensado Dios antes. Es decir, Dios ya se había encargado de que tú eligieras eso para que el universo siguiera manteniendo esa armonía que procede de él, ¿no? Claro, ¿qué pone en duda Leibniz? Pues que el ser humano realmente se cree que es libre, pero de libre nada. Todo lo que hacemos es la maquinita del reloj, una función que vamos desempeñando para que el universo quede absolutamente estabilizado. Esto es lo que en filosofía se llama el determinismo y anula la posibilidad de considerar que las elecciones que hace el ser humano sean elecciones verdaderamente libres. Son elecciones que en el fondo
lo que esconden es una sensación de que tú has sido capaz de elegir, pero todo estaba predeterminado por Dios, que es el que lo gobierna absolutamente todo, ¿vale? Bueno, el final es un poquito triste, pero claro, es lo que os decía, él sigue un proceso lógico-matemático. Si yo afirmo que la mónada es esto, establezco un principio de armonía, ¿no? Establezco el principio de panteísmo, establezco el principio de contradicción, la única solución que me queda como alternativa es la que os acabo de dar. A ver, un segundito que compruebe. Sí, aquí tengo las actividades, os las voy a enseñar. Aquí están. A ver, lo que os voy a pedir es que hagáis un texto de 300 palabras de resumen, ¿vale? De Leibniz. ¿Cuáles son los términos que tienen que aparecer? Como siempre digo, para yo quedarme tranquilo. Aclaráis mónada, ¿qué es? ¿Y cuál es su función? Os expandís todo lo que podáis con el término armonía. Explicad muy bien la armonía. Explicad por qué Leibniz habla de panteísmo. Luego, ¿qué es el principio de contradicción? Lo superáis con el principio de razón suficiente, que es lo que él hace, y finalmente hacéis una especie como de conclusión en la que afirméis y justifiquéis perfectamente por qué para Leibniz la libertad del ser humano no existe, puesto que todo está determinado por Dios. ¿Vale? Bueno, pues texto de 300 palabras donde eso es lo que tiene que aparecer. Espero que haya quedado claro. Hemos terminado con el tema de racionalismo. Si tenéis alguna duda, de 9 a 5 y media me podéis mandar mensajitos o lo que sea y yo la voy respondiendo. ¿De acuerdo? Venga, mucha suerte y que os salga muy bien el texto. El que haga un corta-pega le corto la cabeza, vamos, yo creo que más explicado no puede estar, ¿eh? Ir redactando, ir escribiendo. Aquí lo más importante es que entendáis. Venga, un saludo, nos vemos, hasta luego.